Alex Lachey nos cuenta cómo la riada de este octubre de 2024 es culpa del PSOE de Zapatero que negó las presas ya previstas, y del PP de Rajoy que no hizo nada después. Riadas ha habido siempre y esta ha sido 40 años tras la de Tous, no son más cercanas como dicen los calentólogos. ¿Alguien se lo cree? No, aquí lo que sucede es que la verdad no les puede arruinar un buen relato y siguen machaconamente con ese pánico climático. Lo último es que nos hablan también de refugiados climáticos. La gente muere por el clima. Hombre, la gente muere no por el clima, muere por las políticas climáticas y si los abandonas, si sabes que llega una riada y no avisas, sabes presas y no avisas. Pero todo va en torno a esto, ¿no? En torno a ahora nos hablan, lo dicho, refugiados climáticos, inmigrantes climáticos, ya no huyen de la guerra, huyen de una ola de calor. Por cierto, donde no puede haber vida es en el frío. O una vida mucho más complicada, eso también está demostrado. Por eso mata más el frío que el calor. Por eso están prácticamente desérticos. Pero la realidad no les puede. Las últimas salvajadas, y eso Alex también lo sabe, esas políticas han llevado al desastre de Valencia. Zonas donde no había llovido, esas políticas, ese fanatismo climático de no limpiar la ribera de los ríos, de no cuidar los montes, por eso esos incendios tan pavorosos, por ejemplo, en Portugal, los que hemos tenido. Y a eso nos sumamos a ese negligente modelo autonómico que se han dado, porque yo me niego a decir que nos hemos dado, ya tenemos que empezar a hablar claro, que nos han impuesto, ha llevado al desastre. Pero no hace tanto, en las obras de 1957 hubo un proyecto de Chimo Puig y Joan Ribó con una promesa que habían hecho, que el cauce del Turia histórico volviera a tener agua. Eso estaba ahí. Bueno, eso podría haber supuesto haber inundado prácticamente la mitad de la ciudad. Los expertos de verdad hablan de entre 25 y 30.000 muertos si hubiese causado eso. Es decir, pero es que fanatismo le lleva a decir estas tonterías. Hemos visto las imágenes de las cañas y tal. Entonces, salen y te dicen que todo es culpa del cambio climático, no es culpa de que tú no has permitido que se limpien los ríos. Esta gente está en contra de la vida humana, ¿no? Bueno, esta religión, que repito, hoy va de la mano el ecologismo con el vegano y el animalismo, es antihumanista, contestando a lo que tú dices. Es totalmente contraria al humanismo y de ahí deriva todo. Ya que te estás abriendo el melón valenciano, pues es decir que nuestro presidente lo primero que hizo después de lo de que le atizaron con una caña al escolta, una escoba, un palo al escolta y tal, fue coger una rueda de prensa, un micrófono y decir que la culpa de esto la tenía el cambio climático. No contento con eso, se ha ido a Azerbaiyán, a la cumbre del clima de Azerbaiyán, a Bakú. Por cierto, Azerbaiyán es uno de los países que más petróleo tiene. Sí, es verdad, vas andando y vas pisando aceite prácticamente. Bueno, pues ha ido allí y ha dicho que efectivamente podían ver todos como el cambio climático había destrozado Valencia, se lo ha dicho a todo el mundo y se ha quedado en ese foro y todos se lo creen porque resulta que, claro, lo dice en un foro en el que hablan los supuestamente entendidos. La brigada de Valencia nos ha dejado muchas lecciones. Una de ellas es que el presidente miente como siempre, porque esta riada, por gota fría que no dana, me gustaría, así como hemos dicho que no hay calentamiento, que ahora es cambio climático, o sea, ha pasado del frío al calor, del calor al agujero de la capa de ozono, que es cíclico. ¿Qué ha sido de eso? Bueno, pues no, pues que se va cerrando y haciendo según sea invierno-verano y según sea, va a llegar el momento que se cierre del todo y entonces tendremos más problemas. Pero de momento sigue expandiéndose y abriendo y cerrando. Pasamos, ya te digo, del calor, del frío, miedo al calor, calentamiento global, luego lluvia ácida, no sé si se acuerdan, agujero de ozono y ahora estamos como estamos. Bueno, pues gota fría ha habido siempre en el Levante, de toda la vida de Dios. Algunas devastadoras. Hay, desde el 1321, si no recuerdo mal, hay registradas una treintena de riadas por gota fría en esa zona concreta, que es cuando a finales de octubre, primeros de noviembre, bueno, en esa época, ¿no? Finales del verano, principios del otoño, el mar Mediterráneo está más caliente porque es verano y evapora más agua. Y entonces hay un choque térmico con las bolsas de aire frío que llegan de Siberia o del Ártico y eso hace que se les cargue agua a mansalva en esa zona concreta. Es típico del Levante. Hay, como digo, una treintena de riadas devastadoras a lo largo de la historia, desde que hay registros. Una de las más fuertes de todas fue en el 1517, creo recordar, que destrozó y mató todo lo que se encontró a su paso. Y todos recordarán la del 57, que hay imágenes en el nodo. 88 personas fallecieron. Oficiales 88, aunque se estima que fueron unas 300. Bueno, ahí está la cosa. Cuando hay una riada no aparecen todos los cuerpos porque se los lleva el mar, evidentemente. El Turia desemboca en Valencia en el mar, el Júcar y el mar en Cullera, en Albufera, o sea, todo va al mar al final. Bueno, y nos da una media de una riada devastadora, porque gotas frías hay todos los años, pero así devastadoras. La estadística está en 20-25 años. O sea que hay unas 4 riadas devastadoras por gota fría por siglo. La última fue la de la presa de Tous en el 82. Dicen los calentólogos, los expertos en meternos miedo, que con el cambio climático, por culpa del hombre, ¿no? Por actividades humanas, los fenómenos meteorológicos son cada vez más virulentos y menos espaciados en el tiempo. O sea, que cada vez hay más y cada vez son peores. Esa es la doctrina oficial. Y ahora con esta riada lo que han dicho es que, como el Mediterráneo estaba en ebullición, pues ha evaporado mucha agua y entonces eso ha creado mucha humedad en la atmósfera y las nubes han sido gordísimas. Entonces, claro, por eso es que ha ocurrido la riada. Bueno, el caso es que desde la rotura de la presa de Tous hasta hoy han pasado 42 años. Si la media es de 20-25, algo falla en el relato porque no están cada vez los fenómenos meteorológicos más juntos, sino cada vez más separados. Y además resulta que las estadísticas dicen que las muertes globales por estos fenómenos meteorológicos han descendido un 90%. O sea que aquí todo falla en el relato. Entonces, esta riada, evidentemente, se ha producido por un fenómeno cíclico, y hay datos estadísticos, y las muertes y los daños que ha ocasionado no tienen nada que ver con el cambio climático, como dice nuestro presidente, sino que tienen que ver con una política ecologista que ha hecho que hoy no se pueda tocar un junco, un carrizo o una caña de la ribera y del cauce de un río. Entonces los ríos tienen que fluir además sin obstáculos hacia el mar y todos los azudes y presas que nuestros abuelos y tatarabuelos levantaron con muy buen criterio en los tramos fluviales para poder regar, ese agua iba para acequias, pero iba frenando
la corriente hacia abajo de los ríos, las torrenteras, bueno, pues eso se ha ido demoliendo. España es el país que ostenta en Europa el triste récord de ser el que más presas y azudes ha demolido en los últimos años. Que eso no para el agua, evidentemente, pero lo refrena un poco. Evidentemente, si tú dejas caer el agua libremente, pues te da una fuerza, pero si poco a poco hay escalones que la van frenando, pues al final abajo no se lo lleva todo, como es obvio. Bien, pues esta política impide que ningún ayuntamiento, y por supuesto un particular, pueda meterle mano al río para limpiarlo. Porque si no, dicen ellos, se acaba con la biodiversidad. Y entonces no le puedes tocar el pelo a una caña o a un junco. La multa es elevadísima. Ni siquiera los ayuntamientos. Tiene que ser la propia Confederación Hidrográfica la que vea si limpia o no limpia. Y entonces están todos los tramos, todos los cursos fluviales llenos de vegetación, entre ellos. Y tampoco se puede dragar. O sea, si un cauce de un río tiene 10 metros de profundidad y 5 son de mierda, pues ya no son 10, son 5. Y entonces resulta que aquí tenemos una especie invasora, exótica, que es la caña asiática. Ariundo donax, en latín. Esta caña lleva aquí toda la vida. La trajo el hombre y ha tenido multitud de usos a lo largo de la historia, entre ellos pues, el servir de tutor a las tomateras. Tú pones 3 cañas y los tomates van subiendo por ahí para hacer parcelaciones, para hacer el cañizo con el que tapamos nuestras verjas en las casas, etcétera. Tiene muchos usos, ¿no? Y es una especie exótico-invasora declarada por el UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es el principal organismo medioambiental del planeta, como una de las 100 especies más peligrosas del mundo. Y hay que erradicarla. España está llena de cañas, llena por todos los lados. Hay cañaverales en todos los lados, y en Valencia especialmente. Valencia tiene 7.000 kilómetros de cauces fluviales, todos llenos de cañas. Esa caña nadie la puede tocar. Como nadie la puede tocar, porque te meten preso prácticamente, pues, ¿qué ocurre? Que cuando hay una riada como esta, al no haber azudes y presas, y al no haber respetado los barrancos, que aunque estén secos durante años, por ahí, o sea, si el barranco existe porque por ahí en algún momento pasó agua, eso está claro, si no, no existiría el barranco. Bien, han desoído los consejos de los técnicos y los especialistas que desde hace años y años y años llevan diciendo que esos barrancos hay que repesarlos, que esos barrancos son muy peligrosos. Y el gobierno de Aznar, en el 2000, no me acuerdo qué año fue en el que planteó el Plan Hidrológico Nacional 2008, bien, contemplaba una serie de actuaciones para complementar lo que hizo el Plan Sur en Valencia, que es sacar el cauce del Turia del centro de la ciudad y meterlo por un cauce periférico para que no volviera a pasar lo de Zapatero el que dice que no en el 2008. Exacto, sí, no, pero Zapatero en el 2008, pero Aznar lo plantea en el 2002 o así sería. Sí, creo que en el 2002. Y entonces llega Zapatero y dice que ni hablar, que nada de quitarle agua al Ebro, no sé qué. Bueno, eso no era solamente trasvases de cuencas, el Plan Hidrológico Nacional. Esto era poder precisamente hacer las obras hidráulicas necesarias para que no volviera a pasar una catástrofe que decían los científicos, el comité de expertos, todos por unanimidad, que hacía falta no solo las 6 presas del Plan Sur, como la de Forata y la Loriguilla y otras 4 más, sino que hacían falta 2 presas, la de Cheste y la de Vilamarsan. 2 presas fundamentales para que eso estuviera bien protegido. 2 embalses, el de Vilamarsan y el de Cheste. Bien, Zapatero no quiso hacer eso. No quiso hacer eso. Rajoy tampoco quiso hacer nada. No olvidemos, aquí hay cómplices. Y Teresa Rivera, cuando antes de ser vicepresidenta estuvo en el anterior gobierno, tampoco hizo nada. Y ahora tampoco hace nada con el dinero que le viene de Europa. Y entonces resulta que tenemos un barranco que de 300 metros se convierte, al pasar en Cheste, se convierte desde Chiva a Cheste en casi 70 metros. Viene la riada. Viene la riada que además la EMET no pone el farolito rojo en la zona de Valencia hasta ese mismo día por la mañana, cuando otros ya avisaban, los franceses ya avisaban. Y la señal que pone la EMET es amarilla-naranja, de rojo nada. Y entonces pasa lo que pasa, unos por otros, la casa sin barrer, Mazón, Sánchez, Rivera, Marlasca, Robles, etcétera, y el caso es que ese agua se encuentra con todas esas cañas que se las lleva la riada y que al llegar a un punto estrecho embalsan, taponan los palos, las cañas, las piedras, toda la mierda, taponan, hace efecto embalse. Y entonces el agua se va acumulando, hasta que por la presión del agua aquello revienta, porque no es una presa, son cañas. Y cuando revienta, la lengua de agua de barro y de lodo no es de centímetros, es de metro y medio, 2 metros. Estamos hablando de una riada este año de 2.500 metros cúbicos por segundo. Pequeña, porque la de Tous fue de 7.500 metros cúbicos por segundo. O sea, esta, con todo lo que se le llena la boca, Margarita Robles dice, no, hace 5.000 años que no ha habido no, de 5.000 años nada. Es que hace 42 años, perdón, en el 82, sí, 42 años, 7.000 metros cúbicos por segundo. O sea, esto no ha sido tampoco una gran riada. Bien, y cada vez que esa lengua de lodo y de barro atraviesa los ojos de un puente, queda colapsado. Por eso se caen los puentes, por eso tumba los puentes, porque no hay nada que frene el agua. O sea, no hay nada más blando que el agua y nada que lo frene contra lo duro. Nos hemos dado cuenta